Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el punto número 20, que es de alcanzando los mundos superiores. Ayer hablábamos de la ayuda del Creador y de los momentos difíciles que están hechos a propósito para que nosotros trabajemos por los momentos difíciles, transformando egoísmo en altruismo. Es lo único que hay que hacer. Bueno, dice así el maestro, seguimos leyendo. Solamente entonces el Creador envía ayuda y esta siempre llega inesperadamente. Y permítanme recalcar el asunto de inesperadamente. Generalmente es cuando menos lo esperamos llega. La luz que ilumina llega cuando menos lo esperamos. Y es lo bonito de este asunto. Y es lindo porque te llega la revelación y tú no la esperas. Es un momento muy curioso, muy deseable. Bueno, para todos los cabalistas. Sigue así. Un individuo nunca puede saber por adelantado cuál será la última lágrima. Todas las lágrimas deben ser derramadas como si fueran las últimas. En cuanto a la ayuda del Creador, como dice la frase, Yeshuat Hashem Teheref Ayin, que quiere decir aparece de repente y siempre de forma inesperada. El Zohar, el libro del Zohar, el libro de la revelación, es considerado por muchos como una enseñanza moral basada en la Kabbalah, puesto que está escrito en el lenguaje de los mandamientos y prescribiendo lo que el individuo debe hacer. Es evidente, dice el maestro, que al definir el libro del Zohar de tal manera, así como lo escribe, de tal manera, así como lo entiende el hombre, la gente intenta negar su esencia oculta y su mística real. Los autores del Zohar han escrito este libro, el cual trata solamente de la composición y del funcionamiento de los mundos espirituales. Sí, en un lenguaje deliberadamente escolástico y legalista. La intención fue no negar ninguna duda en las mentes de los lectores que el propósito principal de la Kabbalah no es la sabiduría en sí misma, sino el dispensador de la sabiduría. De hecho, el propósito principal de la Kabbalah y de las leyes espirituales es desarrollar nuestra necesidad por el Creador y que nosotros deseemos fervientemente, digo yo, acercarnos más a Él en las cualidades del alma. Todos los obstáculos, recalca el maestro, todos los obstáculos que encontramos en nuestro sendero hacia el Creador, a fin de entrar en el reino espiritual, son en realidad muestras de nuestro acercamiento al Creador, a las puertas de lo espiritual. Y esto es porque no hay ninguna situación que esté más ajena al Creador que cuando no pensamos para nada sobre la existencia del reino espiritual. No hay una situación más ajena, más alejada que esta.
o cuando somos capaces de desear experimentarlo. ¿Sí? Deseamos experimentarlo, pero estamos muy alejados de él. Cuando nos sentimos distantes del reino espiritual, se debe a que el Creador a propósito nos ha dejado reconocer nuestro estado verdadero. Y de esta manera despierta en nosotros un deseo por estar cerca de Él. Y si estos sentimientos de distancia o esta percepción de distancia del Creador no se hubiesen despertado dentro de nosotros, pues no tendríamos ninguna oportunidad de comenzar a acercarnos a Él. Por lo tanto, dice el maestro, estos sentimientos de distancia o esta percepción de distancia son una señal del comienzo del acercamiento. Y así sigue durante todo el sendero del avance de uno hacia el Creador. Así, estando en el escalón 10 o estando en el escalón 30 o más arriba. Siempre va a ser así. Constantemente experimentamos toda clase de obstáculos. En realidad, estos obstáculos no son más que el Creador ayudándonos al despertar en nosotros sentimientos de enojo y descontento de nuestro estado actual o de frustración porque no le entiendes, o X, Y o Z, o ganas de irte mejor al cine en lugar de a la Kabbalah, o odiar a tus amigos, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Pues para causarnos la necesidad de pedirle a Él que lo cambie. Todo lo que se requiere aquí en un inicio es que te quieras asociar con el Creador, quieras acercarte y lo demuestres de corazón. Y no se te olvide. Eso es todo en un inicio. Todos los obstáculos que debemos superar en el acercamiento al Creador son necesarios para acostumbrarnos a seguir el camino de estar distanciado. ¿Por qué, ¿Por qué estar distanciado? Porque debemos reconocer que nuestro egoísmo está presente y aquí lo tenemos. Y eso nos va a distanciar de Él y nos va a separar del Creador. Por eso está esa situación del Creador o del otorgamiento o del altruismo. Bueno, sigo leyendo. No obstante, este sentimiento realmente no debería alterar nuestras acciones, dice el Raf. En lugar de eso, debemos, y esto es muy importante, debemos reconocer por adelantado que este sentimiento revela nuestro estado verdadero. Es duro, pero así es. Repito esto, en lugar de eso, dice el Rab, debemos reconocer por adelantado que este sentimiento revela nuestro estado verdadero. Por eso me peleo con mis amigos, por eso me voy de la Kabbalah y regreso.
Por eso pasa lo que pasa conmigo. Tanta frustración, tanto malentendido, tanta especulación, tanto que no puedo y me quita las fuerzas de estar en la Kabbalah. O tantos pensamientos extraños de decir, este cuate o este de la sabiduría no sirve para nada. Todos estos tipos de pensamientos es solamente para que reconozcas tu estado verdadero y que el estado anterior no era mejor que el actual, aunque no había conocimiento de este hecho en aquel entonces. Cuando estás aquí, una de las cosas que primero te das, que primero sucede, es que te empiezas a dar cuenta de ti, de tu situación. Pero aquí no acaba todo, y mucho menos te das cuenta por completo. Hay cosas de ti que no conoces de ti, ¿sí? Así es. Hay cosas de ti que no conoces de ti. Y de tal manera sigue hasta que dejamos de enfocarnos en nuestras preocupaciones. Fíjense bien, hasta que dejamos de enfocarnos en nuestras preocupaciones acerca de nuestra condición y la reemplazamos. ¿Cómo las vamos a reemplazar? Por pensamientos y deseos que se centran en un solo deseo. Preocuparnos solamente, dice el maestro, por cómo el Creador nos considera. Si vamos avanzando hacia nuestro altruismo, hacia el altruismo y el otorgamiento, o estamos varados en el sentimiento egoísta y no estamos haciendo el trabajo. Eso es todo. Este deseo, el deseo por el Creador, este deseo debe de determinar, dice el maestro, todas nuestras acciones y todos nuestros pensamientos. Es muy complicado estar alerta a esto. Todo debe de estar determinado por este deseo en todo lo que significa nuestra vida, para ir acostumbrándonos al otorgamiento. Y lo que el Creador desea ver en cada uno de nosotros llega a ser evidente mientras uno estudia la Kabbalah y sigue todas las direcciones de las leyes espirituales para alcanzar esta meta final. Es decir, seguir todas las leyes significa empezar a actuar en ti para transformarte. ¿En base a qué? En base a tus deseos egoístas, transformarlos al otorgamiento. ¿Cómo? Con las reglas que te da la Kabbalah. Así de simple. Pero no es tan simple. Hay que persistir constantemente y persistir y persistir y persistir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que todas las leyes espirituales que estás viendo y que aprendes se convierten en una herramienta, en una palanca para que la unificación con el Creador sea en tu trabajo y para que finalmente te unifiques al Creador, al otorgamiento.
de manera consciente, por supuesto. Hasta que comenzamos, dice el Rab, a medir todas nuestras acciones y pensamientos en contra de los deseos del Creador, en realidad estamos midiendo todas las acciones en contra de los deseos de otros que imponen su voluntad sobre nosotros, definiendo así nuestros pensamientos y acciones. Nunca somos libres de actuar por nosotros mismos. ¿Cómo les cuesta trabajo a los egocentristas esto? Nunca somos libres de actuar por nosotros mismos. Y juran y perjuran que se levantan y escogen el color de los pantalones que se van a poner hoy. Pues eso no es libertad. O estamos influenciados por quienes determinan nuestro comportamiento y acciones. O nuestros pensamientos y acciones son dictados finalmente por la voluntad del Creador. Nunca podemos actuar con absoluta libertad. Y vienen cuando esto se dice, yo he visto en el camino amigos que cierran el libro de la Kabbalah y se van al cine. Y dicen, esto no es para mí porque me quita voluntad y me quita libertad. Esto no es cierto. Yo soy libre de ir a este restaurante o libre de ir aquí o libre de... No captan lo que significa la verdadera libertad. Y he visto a mucha gente que viene, oye esto y se va. Bueno, ya regresará cuando sea su tiempo. Así es al principio y así es por mucho tiempo y quizás más de lo que te imaginas. El ocultamiento del Creador de nosotros se hace por nuestro propio beneficio, dice el Rab. Así como en nuestro propio mundo, cada objeto no explorado en su totalidad nos atrae más que un objeto examinado a fondo, de tal manera que cubrir con un velo el mundo espiritual es imprescindible para inducirnos a aumentar nuestro deseo de nutrir el sentimiento de la importancia de lograr la comprensión del mundo espiritual. Nunca somos verdaderamente capaces de comprender la grandeza del Creador y de los mundos espirituales que constituyen una revelación parcial del Creador. Pero precisamente debido a su ocultación o el grado en que el Creador nos concede un sentido de ocultación y distancia, pues entonces nuestro deseo de percibir al Creador se despierta y no solamente se despierta, se incrementa. Como así también, cuán importante es esforzarse en entender aquello que está encubierto. Tiene un propósito. Por otra parte, dice el Rab, el grado de ocultación, el grado de ocultación está determinado por la necesidad particular de una persona de lograr aquello que está oculto. Así, uno gradualmente llega a reconocer cuán importante es alcanzarlo, lo que se percibe oculto. Hasta que uno comienza a sentirse despojado del objeto de su deseo vehemente. El sendero para lograr
lo que está oculto por medio de la Kabbalah es totalmente distinto a cualquier otra experiencia en este mundo. Totalmente distinto. Por ejemplo, dice el Rab, cuando uno es honrado, esto llena el ego y por lo tanto causa un gran daño al alma. El daño se considera tan grande que la gente justa, prominente, que obtuvo una popularidad inmensa y adquirió seguidores, consiguió que tal fama había sido en realidad un castigo del Creador. ¿Notan? En este mundo ser honrado es virtualmente una maravilla. Te reconocen, te ponen de ejemplo. Y esto llena tu ego, porque estás recibiendo un reconocimiento fabuloso. Pero estás incrementando tu ego. Por lo tanto, te estás alejando del otorgamiento. ¿Notan la sutileza del trabajo interno? ¿Entonces vas a dejar de ser honrado? No, seguirás siendo honrado, pero vas a dimensionar esto perfectamente bien. Cuando sepas manejar ese ego que se llena con esa virtud llamada honradez, ya lo veremos con mucha más calma muy adelante. Bueno, por otra parte, existen aquellos prominentes a quienes el Creador desea proteger de modo que no pierdan incluso la más pequeña cantidad de su nivel espiritual. A estas personas, el Creador envía no solamente seguidores, sino también a quienes los odian, a quienes los envidian, a quienes se oponen a sus opiniones y si están siempre listos a difamarlos. De tal manera, el Creador balancea la alabanza y el honor recibidos por estas personas destacadas. ¿Cómo lo balancea? Con el sufrimiento que experimentan también estas personas en manos de sus contemporáneos. Recuerden que estamos por encima de la realidad material. Es difícil, dice el Rab, para uno que todavía no ha penetrado en el reino espiritual y aún no ha percibido la fuerza y deseos espirituales, mantener acciones y pensamientos en la dirección correcta. En contraste, es fácil y natural para una persona actuar de acuerdo a la naturaleza de los mundos espirituales si esa persona ha recibido fuerza espiritual y ya ha entrado en el reino espiritual, adquiriendo así una disposición superior. Y destaca aquí el Rab algo. Durante la época de una decadencia espiritual, todos los logros espirituales anteriores desaparecen. Y ojalá lo capten. El deseo
de servir al Creador y de juntarse con Él, el deseo de batallar con uno mismo y de permanecer solamente en el estado de ascenso espiritual, todos estos desaparecen. Incluso la memoria de estos logros espirituales también desaparece, así como el conocimiento que el deseo por el ascenso espiritual puede existir. Inténtenlo y verán. Uno siente que si realmente existen estas cosas, solo pueden ser mantenidas por medio de pensamientos elevados y nobles, al tiempo que nos protegemos de esa multitud de placeres mezquinos e inferiores de este mundo. Pero la mayoría de la gente común, de la clase a quien uno se siente que pertenece en tales momentos, tiene otras preocupaciones y objetivos en este mundo, aparte de los anhelos espirituales. Y aquí surge una pregunta importante, dice el Rab. ¿Y cómo puede una persona simple como yo, uno se pregunta, incluso soñar en tener un enlace con el Creador? Por no mencionar un apego cercano con Él. Porque ve que la posibilidad por sí misma parece absurda y remota. Pero sobre esto se ha dicho, donde encuentras la grandeza del Creador, también encontrarás su modestia. Debido a que el Creador le da a cada una de sus creaciones la posibilidad de unirse con Él. Y pasado cierto tiempo, cuando aquellos que fueron desalentados se elevan espiritualmente una vez más, pues jamás deben olvidarse de este estado de declive moral. Jamás. Para que puedan verdaderamente apreciar el alto estado espiritual de aspirar a unirse con el Creador, el regalo personal, individual del Creador. En tal caso, no habrá necesidad de experimentar este estado de descenso espiritual nunca más. ¿Por qué? Pues porque a través del trabajo constante sobre uno mismo, a través del trabajo constante sobre uno mismo, mediante la fe, por encima de la razón, por medio del aprendizaje y observancia de un orden establecido de acciones y pensamientos, pues la persona creará así una vasija o un recipiente espiritual para recibir la luz y recibir el ascenso gradualmente. Punto. Y aquí vamos a entrar a cierto discernimiento sobre qué es el sendero de la Kabbalah. Después de que planteamos todo, después de que el maestro plantea, todo esto, él nos lleva hacia el sendero de la Kabbalah. ¿Qué significa el estar en el sendero de la Kabbalah? Bueno, esto lo veremos para la siguiente vez que nos veamos. Por lo pronto aquí le vamos a dejar, ¿vale? Nos vemos para la próxima. Gracias.